Otra de las opciones disponibles para trabajar con React y Drupal en un proyecto desacoplado o headless es el uso de Next para la parte encargada del frontend. Al igual que hemos hecho anteriormente en este curso, comenzaremos aprendiendo cómo instalar nuestra aplicación con Next.js utilizando Lando. Comenzaremos creando la carpeta donde guardaremos nuestra aplicación y le vamos a otorgar todos los permisos para evitar posibles errores durante el proceso de instalación. A continuación, nos moveremos a su interior y crearemos nuestro archivo de configuración para Lando, con el nombre Lando.yml. Ahora abrimos este archivo con el editor Nano, que nos viene integrado en Ubuntu y pegaremos los detalles que harán funcionar nuestro servidor cuando lo pongamos en marcha. Saldremos del editor presionando Ctrl+X para que se guarden nuestros cambios y podamos continuar con el proceso de instalación. Ejecutaremos el comando de arranque para nuestro servidor, ya que, a pesar de no tener todavía los archivos necesarios, tendremos que ejecutar los comandos de Lando que nos permitirán realizar esta operación. Lando Start. Para descargar los archivos de Next, utilizaremos el comando npx, por lo que antes de intentarlo, ahora que ya tenemos Lando en funcionamiento, nos aseguraremos de que tenemos disponible la versión necesaria de Node. Luego podremos ejecutar el comando que iniciará la descarga de la última versión de Next, que podremos confirmar desde su página oficial. Veremos en pantalla el inicio de varias preguntas relacionadas con nuestra aplicación de Next. En la primera de ellas, crearemos la carpeta cuyos archivos moveremos a la ubicación principal de nuestro servidor. Por esta razón le he llamado vaciar, para que sea más sencillo de entender el proceso, aunque puedes nombrarla como quieras. Dejaremos el resto de preguntas predeterminadas haciendo clic en el botón Enter hasta llegar al final de ellas, donde se iniciará la descarga de las dependencias necesarias de nuestra aplicación. Debido a la gran cantidad de archivos que se descargan, notaremos que llega a un punto en que parece bloquearse por tiempo indefinido, así que vamos a presionar 2 veces las teclas Ctrl+C, para cancelarlo y realizar algunos cambios que nos permitirán solucionar esta pequeña incidencia. Como hemos mencionado hace un momento, tendremos que mover todos los archivos que estamos descargando hacia nuestra carpeta principal, así que antes de corregir el fallo de la descarga, realizaremos este paso. Lo que haremos será extraer todos y luego eliminar la carpeta. Una vez concluida la extracción de archivos y posterior eliminación de la carpeta, nos moveremos dentro de API y ejecutaremos el comando que nos permitirá descargar el resto de dependencias necesarias. En cuanto termine, tendremos todos los archivos para que nuestra aplicación de Next.js funcione correctamente. Nos moveremos nuevamente a la carpeta principal de nuestra aplicación y ejecutaremos el comando Lando Rebuild, cuya funcionalidad es reconstruir los contenedores y corregir posibles fallos. En cuanto termine esta nueva operación, veremos en pantalla las 2 URLs correspondientes a nuestra aplicación de Next a las que podremos acceder desde el navegador. Ahora podremos continuar con la exploración de nuestra aplicación de Next.js para entender su funcionamiento y configuración.